Mi panza. Hola. Mis pelos. Dios. Buen día. Buen día, profe. Hola. Buen día, profe. Buen día. La única que la veo. ¿Qué pasa? No escucho. Ahora sí. Escucho. A ver, ¿me hablas? Buen día. Ahí Hola. está. Está mi volumen bajo. ¿Viste mi vestido ahí? Era para el cumple de mi hija que está ahí. Esta es una pieza que tengo, una piecita del cachivache, que está ahí atrás, todo un despelote. Re bien. Yo acá tengo la sala nomás y acá cruzan todo el mundo. No, acá tengo una repisita, un mueble así con libros, muchos. Acá atrás tengo más libros. Que yo puse juguetes de los chicos, qué sé yo. Y una cama también tengo ahí por si me agarra sueño. Duermo. Les cuento que tuve contacto estrecho con una paciente el martes, así que vamos a ver cómo estoy. Claro, no tenía ni un síntoma la persona, pero me dio un odio, te juro. No. Ahora hay miles de personas contagiadas. Es algo, no sé, y nadie dice nada, todos calladitos la boca, sigue todo igual. Así que bueno, no sé qué pasa con nuestra vida. ¿Te pensás que te estás cuidando por un lado, te va, por ejemplo, al no sé a dónde, y el otro tiene y no te dice? Todos los distribuidores que vienen acá a atenderle a mi Eso es lo marido, peor que no te dicen. no te dicen. Y no, por ahí uno se relaja cuando no te dicen. Sí, Como bueno, que, a mí me no dijo sé. porque yo le pregunté para darle el siguiente turno y era para el viernes. Y atendí el martes, ¿viste? Y me dice Natalia que llamó y dijo supuestamente que no se sintió bien el jueves, pero ya venía hace días con un malestar que no le dio bola, con mucho dolor de cabeza y qué sé yo. Y yo la atendí el martes y no te cuentan nada, ¿viste? Me dolió la cabeza, no te dicen nada. Van por la afección normal que tienen. Y me dice que se fue a hacer el test y le dio positivo. Así que bueno, vamos a ver. Porque y lo peor de todo es que ella sabía que ella estuvo en contacto con una persona estrecha y no le dio pelota, ¿viste? Bueno, mis padres son del interior y ellos están, o sea, suponemos que es positivo porque ellos allá no tienen reactivo y tienen todos los síntomas gripales, Mm. pero mi papá perdió el olfato. Ah, Entonces bueno. ahí dijimos, Oh, bueno, listo. cantado. eh, Cantado, eh, cantado, sí. Y ellos están aislados, pero no hay nada que, o sea, allá no hay reactivo hace como 20 días. No, no te No, y testean. nadie le va a hacer, nadie te va a testear, nada. Y ellos, porque ellos quieren, nomás están encerrados y se están cuidando porque son grandes. Porque son responsables. Pero, sí, pero hay un montón de gente que no, y tampoco saben cómo se contagiaron. Mm, mm. Ahora, la verdad que no sé. La verdad que no sé cómo vamos a hacer para... Bueno, mira, ayer justamente mi marido se entera que hace un mes vino una chica a la veterinaria que estaba sumamente engripada a traer un perro. Ella estaba re mal y dice, yo no voy a ir en la tarde porque estoy muy congestionada. Fulanita, la hijita, esa chica, tuvo fiebre.
Bueno, hoy le cuenta que se hizo ¿cómo es? El análisis es el PCR para ver, digamos, anticuerpos, para hacerse la vacuna. Ella tenía anticuerpos de coronavirus. Entonces, dijo, pudiste haber tenido ese día que viniste acá, que estabas re mal, así, ¿te acordás? Y sí, le dice ella, viste, no sé, la verdad. Pero ya encima después se sintió mejor a los 2 días con él y trajo el perro a los 2 días. Eso que un odio. Le tengo un poco de miedo porque no todos pasan tranqui. Sí, bueno, mirá, yo pensé que a mi marido le iba a dar re mal, así que él se iba a sentir para el traste, porque es ultra sensible y qué sé yo. Dije, bueno, a casa cagué, voy a tener que salir un día a la madrugada, llevarlo al hospital, porque el tipo se va a componer del ataque de pánico que le va a dar, no sé, una cosa así, porque es re exagerado. A mí ayer, por ejemplo, viene y me golpea la ventana y me dice, yo tengo hambre, me duele la panza el hambre. A la pucha, ¿cuánto no comiste? Al mediodía tomaste la leche a la tarde y no vi una criatura, ¿viste? Quiero comer algo, carne, quiero. Sí, te juro, ahí me dio ganas de darle un chilo, andate, sectora, ya le digo yo. Me calenté una sopa y le hice una polenta con queso, no tenía ganas de cocinar. Le dije, tomá, alimentate, tanta hambre tenés. Pero cuando me dijo me duele la panza, el hambre, vos te das cuenta que a mí, ojalá me doliera la panza por no comer, porque a veces paso horas sin comer porque hago otras cosas, ¿viste? En el consultorio toda la tarde, no como, no pruebo bocado. Nada, vengo acá a la noche y a veces ¿viste? No está con esa locura. Y, y así, pero él no me duele la panza, es un exagerado. Ay, me dolía, me dice, me toco el pelo acá y me duele, me toco el pelo y me duele. Ay, yo le decía, Dios mío santo. Justo él le vino a tocar. No sé cómo será tu esposo, pero este es Ah, no, Gastón es como que él nunca tiene nada, él nunca se enferma. Nada. qué suerte. Sí. Mate, él ya se debe estar levantando para ir al hospital también, ¿no? Bueno, Él ya vamos se a... fue, Ay, sí. por Sí, Dios. él se va a las 6. Me mata él con su mochila, ¿no? Eso te juro, ese día morí. Con la mochilita puesta estaba todo el tiempo. Le digo, ¿no te vas a pensar, te pensás sacar la mochilita? No, no, porque ya me estoy yendo. Atendió no sé cuántos pacientes, no sé en dónde, había hecho no sé cuánto. Y me estoy yendo a atender a otra señora, por eso no me saco, porque no me voy a olvidar de eso. No, no, te Antes juro. dejaba el celular, las cosas todas ya dejaba. No, no, es chiquitita Ahora la lleva mochila, pero sí. no se saca, ¿entendés? Como No, que está haciendo la ecografía con la mochila puesta, ¿viste? A mí me da una gracia. Hola, hola, chicas, las otras nadie habla. Vamos a empezar. profe, a las 8:30 yo voy a salir porque le voy a llevar a mí al jardín. Ok, dale, vamos a empezar entonces. Chicos, vamos a empezar. Acá tengo un despelote de cosas. Bueno, no se asusten, este power ¿ven ahí? Este power aparentemente va a ser muy largo, pero hay mucha info, más que nada para que ustedes conozcan muchas prótesis, digamos, los tipos de prótesis que hay, y algunas cosas, algunas les escribí nomás, pero eso, ¿viste? Lo que yo le voy a dar las pautas de lo que a mí me interesa en realidad que ustedes sepan, porque después van a dar prótesis y órtesis el año que viene y ahí ya van a dar todas estas cosas de las prótesis, la adaptación del paciente, el tipo de prótesis adecuado para cada uno y todo eso. Pero ahora más que nada lo que vamos a ver es rehabilitación de un paciente amputado, más que nada un paciente amputado de miembro inferior, porque no vamos a hacer de todas digamos, los niveles que amputan, porque no nos va a dar nunca la vida para ver. Y eso, yo tuve la suerte de atender una señora con una desarticulación de rodilla, la verdad que, pero ella por un problema vascular, o sea que costó protetizarla porque tenía un muñón sumamente blando, un muñón que no se adaptaba bien a la prótesis, y ahora después, no sé, casi 6 años de quedar amputada, recién le lograron protetizar. Y estaba todavía con la prótesis, una que no es la permanente, sino una más que nada que le ponen antes para prueba, y bueno, y estaba haciendo, justamente estaba trabajando, va al hospital, por ahí, no va más al hospital, iba al hospital. Ahora está yendo allá al consultorio de Natalia, porque la atiende Natalia y la atiende de manera tipo gratis, ¿no? Bueno, tenemos que saber, cuando nos referimos a amputación, que es la ausencia de toda extremidad. Esto por ahí es una definición que por ahí le puedo tomar en un parcial o en el final le vamos a preguntar, o parte de ella, que proviene de la deficiencia esquelética congénita o de amputación por traumatismo o por cirugía.
La palabra amputación debe reservarse para las pérdidas de las extremidades de origen quirúrgico, traumático o ocasionadas por una enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad común es la diabetes, que también hay un riesgo grande de que la persona tenga una necrosis, una falta de circulación y padezca una amputación. Perdón. También se la puede definir como la resección o remoción total o parcial de una extremidad a través de uno o más huesos en forma perpendicular del eje del miembro. Había fotos de unos tipos de amputaciones, yo no le quise poner porque la verdad que por ahí a nosotros no nos compete, más que nada es quirúrgico, pero por ahí está bueno que ustedes sepan, a ver si encontramos algunas, están las de con colgajo, hay unas abiertas, que le llaman así, y bueno, por accidentes, cuando sale digamos, después de una cirugía, expuesta, por ejemplo, una fractura, a veces hay que amputar, y se arma un despelote. Lo que hay que mantener siempre es una buena cantidad de piel y grasita, digamos, para que quede, digamos, y no que esté contacto del hueso, digamos, una saliencia muy ósea, para que cuando le pongan la prótesis, si la idea es protetizar al paciente, sea eficiente ese muñón, o ese, también le llaman, bueno, muñón o, no me acuerdo, pero residual, algo residual, me olvidé. Bueno, la ausencia de pérdida de las extremidades puede ocurrir por muchas causas. Entre ellas se encuentran las congénitas, que están los niños, parece que nacen ya así, o hay que durante, digamos, no llega a tener, puede tener una malformación, la deformidad en reducción de los miembros, las quemaduras térmicas o eléctricas, por aplastamiento, por oclusiones o lesiones vasculares, por infecciones, por tumores, por pérdida traumática y resorción neurógena. Todo esto, la verdad que yo tuve la suerte de ver problemas de lesiones vasculares, en algunos dedos también vi, por ejemplo, por una infección. Una señora, yo la estaba atendiendo en la casa y le miré las manos y le faltaba el dedo medio, digamos, la falange distal, y le pregunté por qué se había pinchado con una aguja, y bueno, aparentemente es un tétano, entonces dice, le tuvieron que amputar. Se la puede clasificar en primarias o traumáticas y secundarias o quirúrgicas. Después hay tipos de amputaciones, que son las emergentes o programadas, las abiertas y cerradas. Las emergentes son las que son por una emergencia, un accidente que tienen que, por ejemplo, cuando le tienen que sacar de los bomberos, tienen que ir, por ejemplo, con una sierra y la aplastó y le tienen que amputar ahí en el lugar, a veces, por eso es. Las programadas, que por ejemplo un diabético se va a atender, se va a decir, bueno, tiene un pie diabético, tengo que ver, vos ves que ya no tiene más circulación, que ya perdió toda hay una muerte celular, una necrosis, y tenés que, las abiertas, cerradas, las trans y las desarticuladas. Las trans son, digamos, a nivel de un hueso largo, por ejemplo, que le hacen no sobre la articulación, sino a nivel medio de la parte ósea, o por ejemplo también se le llama, en el caso, por ejemplo, del cóndilo del fémur, supracondilias y así. Esas son las clasificaciones que yo necesito que ustedes sepan, ¿eh? Bueno, niveles de amputación. El nivel, esto yo saqué de otro Power que yo tenía. El nivel efectivo es el cual se debe realizar la amputación conservando una buena movilidad, fuerza y brazo de palanca para obtener un muñón útil para el proceso de protetización. Hay veces que uno, eso es lo que nos explicaron cuando nosotros fuimos a ver allá amputados a Posadas. Hay veces en el caso de emergencias que uno no mira eso, lo que quiere es salvarle a la persona, porque puede estar con una hemorragia o algo de eso, y ese aplastamiento es tremendo, y a veces le amputan a ese nivel, y bueno, cuando le llevan al hospital ahí terminan de recuperar o hacer digamos, una cirugía un poco más estética para que el paciente pueda protetizarse, pero eso depende también de la edad, del estado del paciente y todo eso. Hay niveles tipo protocolizados, tipo, por ejemplo, de Oxford y de Schwartz se llama. Yo el que más conozco es el de Schwartz, que es el más conocido, que son, por ejemplo, miembros superiores y miembros inferiores, por ejemplo, la interescapulotorácica. Ahora vamos a ver la siguiente. Yo solo quiero que ustedes sepan nomás que existen unas clasificaciones, dependiendo de dos escuelas o de dos
personas, digamos, que la clasificaron así. Yo podemos nombrarla, por ejemplo, el segmento humeral, tercio superior del húmero, más que nada, a qué nivel del segmento, digamos, estructural del cuerpo está la amputación. Eso es, por ejemplo, si no te acordás de decir los nombres, por ejemplo, desarticulación de hombro, amputación por encima del codo, desarticulación de codo, amputación baja muy corta de la mano para abajo, amputación debajo del codo, desarticulación de la muñeca, amputaciones parciales de la mano. Después está miembros inferiores, la hemipelvectomía, que esa es a nivel de la pelvis, digamos, que se le saca y se le deja todos los músculos del perineo, ano y qué sé yo, y se le saca todo el resto. Se le deja, digamos, al paciente como hasta el tronco nomás. Desarticulación de cadera, amputación por encima de la rodilla, desarticulación de rodilla, amputación corta abajo de la rodilla, amputación por debajo de la rodilla, amputación de Sain, esta voy a hablar un ratito. La amputación de Sain, la vamos a ver más adelante igual, se la hacen, obviamente se hace a nivel del pie, y se la hace, digamos, dejando el calcáneo, sacándole el antepié. Por ejemplo, se los hace a personas que no hay posibilidades de una buena rehabilitación y protetizar, porque es muy difícil de protetizar, y que puedan directamente pisar encima del calcáneo, por ejemplo. Y que dice que antes se les hacía a los lingeras, a la gente que estaba, digamos, de bajos recursos, le hacían esto, amputaciones parciales de pie. Acá están los cortes, la que habíamos visto, la interescapulatorácica, fíjate que va desde la axila hacia un poquito por encima, digamos, donde inicia, le sacan clavícula, le sacan todo, digamos, media cintura escapular, vuela. Después desarticulación del hombro, desarticulación de codo. Acá se hace la de Saintu, pero acá se deja, digamos, el talón. Amputación parcial de pie, bueno, así, desarticulación de tobillo, transtibial, transfemoral, desarticulación de rodilla, desarticulación y la hemipelvictomía, que es así acá, lo saca. A veces le hacen de un lado o le hacen bilateral, dependiendo de obviamente, la patología. Accidentes a veces. Bueno, vamos a empezar, no sé por qué empecé por la región de pie, bueno, el miembro superior, obvié, no quise poner nada, más que nada, como vamos a hablar de miembro inferior, ahora vamos a hacer la rehabilitación, se me ocurrió ponerle solamente, por eso puse así, de la parte del pie. Hacer en sacar, por ejemplo, del primer dedo, esto produce, por ejemplo, inestabilidad, rengueo, digamos, cojera, como es acá, el segundo dedo frecuente es enseguida el halus valgus, normalmente suele pasar eso, voy a estornudar. Alteración en el paso lento y ordinario, incapacitante para la marcha rápida, interfiere en la posición de en cuclillas y el acto de ponerse de puntillas. Es difícil no tener un dedo en el pie, ¿eh? Y acá hay los distintos cortes, amputaciones que hay, la astral-metatarsiana, la de Linz-Frank, tienen nombres propios de los que la inventaron. Acá está la de Sain. Algunas le dejan el calcáneo, otras le sacan, fíjate acá está atravesando el calcáneo, solamente el astrágalo. Bueno, después está esta amputaciones de medio pie, a partir de acá, que sería transmetatarsiana también, metatarsofalangica, la transmetatarsiana. Dice que la de Linz-Frank casi no se utiliza porque causa deformidad en pie equino. Y la de Chopard, esta cortita acá, a nivel les queda solamente el astrágalo y el calcáneo, causa una severa deformidad en equinovaro, regularidad de los bordes y astrágalo y calcáneo, y no se usa, ¿viste? Una tenotomía de Aquiles, inmovilizar hay que hacer un despelote ahí. Esto es más que nada para que ustedes conozcan y sepan los distintos tipos de amputaciones, que no es que amputan por amputar un segmento y listo. Eso es Después tenemos amputaciones de medio pie. Acá le dejan un calcáneo, le sacan todo esto. Se deja la inserción del tendón de Aquiles también. La articulación de retropie y tobillo. Acá le desarticulan al tobillo, la de Sain. A veces le dejan hasta acá. Esta de Sain no está bien explicada acá. Se le deja la grasa del talón para formar el muñón. Excelente transmisión de carga de muñón y permite realizar actividades domésticas sin necesidad de órtesis. Esta es la más usada. La verdad que es la más funcional, más que nada, porque eso es lo que los cirujanos buscan. Amputación, por ejemplo, vamos subiendo, transtibial,
es la técnica más popular, se conserva la rodilla, con excelente rehabilitación. La idea de conservar la articulación de la rodilla es sumamente interesante porque la prótesis es más una prótesis corta, no tiene una articulación, doble articulación, la del tobillo y la de la rodilla. Entonces por ahí es menos traumática y menos, digamos, hay un bracito más de palanca, que es la parte que queda de la tibia, que va a permitir, digamos, que el paciente pueda hacer más fuerza y tener mejor tracción y mejor energía al momento de la marcha. La idea, por ejemplo, en los diabéticos, a veces cuando tienen un pie diabético muy avanzado y ven que la necrosis viene hasta más o menos a este nivel digamos, del distal de la tibia, ahí le amputan y le dejan así, le hacen una amputación. A veces, primero empiezan por los dedos, después van subiendo. Y esta es lo ideal, dejar 2 o 5 centímetros de hueso por cada 30 centímetros de altura, cortar el peroné de 3 a 5 centímetros. Los enfermos vasculares, bueno, que son los diabéticos, y amputación más proximal, y no hacer miodesis. Bueno, desarticulación de rodilla. Esta también la vimos, esa es la que tiene la paciente, esa que va a... No, ella tiene una transfemoral, tiene esta. Desarticulación de rodilla, excelente transmisión de carga y muñón, también a los niños se los hace, mantiene placa de crecimiento, no extirpar la rótula, se le deja para que sea de mejor, digamos, carga a nivel cuando le ponen la prótesis, suturar el muñón, el tendón rotuliano cruzado, de todo eso es técnica quirúrgica, obviamente. Problema, tiene a veces un muñón bastante abultadito, que se hace como una pelotita, y hay que trabajarlo mucho, riesgo de úlceras y necrosis. Y acá, por ejemplo, esos son los componentes de la prótesis. Hay que ver el tipo de pie, obviamente eso va a depender mucho del paciente, de las condiciones que tenga el paciente, de la edad del paciente, del estado general del paciente. Hay veces se le pone un pie nomás que tenga una semiflexión, o a veces un pie, por ejemplo acá, también miran al nivel de rodillas que sean policinéticas, o si no solamente de flexión y extensión, con limitación en la extensión, con limitación en la flexión, en personas adultas, eso todo se ve, tipos de, bueno, socket o suspensión, que es esto, tipo de rodilla, ahí se busca eso, tipos de componentes, acá lo que va a ser del cono del chufe, bueno, y tiene un cobertor cosmético también, ¿no? El cobertor cosmético va a depender mucho también, es siliconado, aparte tiene como una especie de media, que ya viene con la parte del cobertor, que sería el cobertor cosmético, y aparte suspensoria, ¿viste? Y tiene un botón de presión que se presiona para que genere un vacío ahí a nivel del cono de enchufe. Amputación supracondilia, por ejemplo, a nivel de o transfemoral, que es esta. La carga protésica se concentra en la zona isquiática, acá atrás, mucho más alta, digamos, a nivel posterior. Eso le pasaba a la señora esta, le lastimaba atrás, entonces había que limarle, todo. La prótesis de la rodilla debe quedar al mismo nivel de la rodilla del lado sano, bien a la misma altura las dos rodillas, digamos, lo que es la articulación de la prótesis, a este otro nivel, y se secciona el fémur a la altura de la unión del tercio medio distal. Otra vez lo mismo, uno evalúa qué tipo de pie, qué tipo de, que acá va a tener una articulación, así que hay que fijarse que también qué tipo de articulación va a tener, o el tipo de rodilla que va a tener, los tipos de componente que va a necesitar. Más que nada es medio... Esa es la que más se ve, ¿eh? Así que por es interesante que ustedes vean. La desarticulación de cadera, la verdad esta nunca vi. Una amputación por encima de la rodilla muy corta, por encima del trocánter menor. Esa que viene acá, por ejemplo, todavía tiene la cabeza del fémur. Desarticulación de la cadera, propiamente dicha, y hemipelvectomía. Esas son las que se usan a este nivel. Otra vez se busca el tipo de pie. Acá tenemos, en el caso de que sea una desarticulación de cadera, vamos a tener 3 articulaciones que reemplazar. La del tobillo, la de la rodilla y la de la cadera. Es sumamente compleja para rehabilitar, para que el paciente tenga formar el muñoncito y todo eso debe ser sumamente complicado. La persona debe tener un síndrome fantasma alevoso. Bueno, amputaciones de miembro inferior,
Las consideraciones especiales que tengo que tener en cuenta: mientras más distal, por ejemplo, sea la amputación, es mejor, obviamente, más satisfactoria la rehabilitación. El muñón fuerte y dinámico para que se adapte a las prótesis. Conservar la articulación de la rodilla es lo ideal. Estabilidad para el paciente, permite que la extremidad inferior desempeñe mejor sus funciones. El nivel de amputación determinará el tamaño y tipo de prótesis, lo que yo estaba hablando recién. Mayor incremento energético para la emulación de una prótesis, cuanto más próximo se encuentre el nivel de amputación. O sea que el nivel de amputación más corto por ahí genera un gasto energético del paciente mucho mayor que uno, por ejemplo, que sea mucho más distal. Cualquier cosa me dicen, chicas, ¿eh? No sé quién más entró. Amputas. Bueno, acá, por ejemplo, puse algo de dedos para que ustedes vean nomás. Cortito puse algo porque quería mostrarle, porque encontré algo sobre tipos de prótesis a nivel de miembro superior, por ejemplo, las híbridas, las mecánicas, bueno, las amputaciones de los dedos. A veces lo ideal es salvar el pulgar porque es el que genera la pinza. Es mejor la amputación en el cuello a la desarticulación, acá como en este caso, pero lo ideal es salvarlo, obviamente, que no hay que, si lo puede conservar, mejor. Amputación transmetacarpiana, identificar los medios, los nervios mediano y cubital, los finos ligamentos, limar los bordes rugosos. Eso no nos compete a nosotros, pero es importante saber, porque al momento de rehabilitar, cualquier persona se siente muy incómoda, le duele mucho, por ejemplo, sentimos que tenemos una parte ósea muy prominente, muy sensible, porque a veces el nervio está muy, muy superficial, y es imposible, por ejemplo, rehabilitarle para protetizar a ese paciente. Es sumamente complejo, entonces ahí por ahí hay que otra vez hacer una toilette quirúrgica, y ahí le liman, o sea, calculo yo, o miran de qué forma le pueden, si es una persona joven, ¿viste? Si es una persona añosa, por ahí no le dan mucho artículo y le dejan así como está, dependiendo obviamente de los familiares, de todo el resto que esté acompañando a esta persona, porque a veces los familiares son los que más insisten, porque la persona que está amputada por ahí al comienzo no quiere saber nada con hacer un tratamiento. Desarticulación de muñeca, desarticulación de la mano, la transcarpiana, por ejemplo, acá. Bueno, esto lo estoy leyendo por arriba porque más que nada para que ustedes vean nomás las amputaciones del antebrazo por debajo del codo. Se desea conservar la mayor, siempre para que ustedes vean que obviamente se busca conservar la mayor longitud, el mayor brazo de palanca que es posible. La piel más distal suele ser más delgada y tiene menos tejido subcutáneo y poco vascularizada. Es una zona acá que por ahí cuesta mucho cicatrizar. Por eso todas las miembros, por ejemplo a nivel del miembro inferior también, la zona más distal de la tibia es una zona muy poco vascularizada que también cuesta mucho cicatrizar. Por eso cuando hay lesiones a ese nivel, por ahí los tiempos hay que ser un poco más paciente, porque por ahí van a esperar, ¿viste?, el tiempo de cicatrización. Amputaciones de antebrazo por debajo del codo, se desea conservar la mayor longitud, otra vez lo mismo, la piel más distal, otra vez lo mismo. Amputaciones es la misma. Es la misma, puse la misma, yo saqué de mi Power. Amputaciones del brazo por encima del codo. Este tipo de amputación se define como aquella realizada a cualquier nivel deseado entre la región supracondiliar del húmero o al nivel del pliegue axilar. Debe conservarse la mayor longitud del miembro otra vez. Normalmente los que yo vi de miembro superior son son congénitas. Que no necesitan, que la gente nace con eso, no necesita protetización, solamente por ahí para algo estético, pero la mayoría de las veces no usan. Ustedes saben, por ejemplo, que la hijita de Chamorro le tuvieron que amputar miembros inferiores y deditos de los miembros inferiores y superiores cuando nació, porque tuvo una bacteria. Ajá. Ella nació bien, normal, y bueno, quedó internada, tuvo una bacteria, pero empezaron a quedarle negras las articulaciones, negras las puntas de los dedos, la nariz también le quedó negrita, y no sé cómo zafó lo de la nariz, pero ella tiene prótesis. Pobrecita mi vida, pero re bien está, te digo, anda descalza a veces, anda sin zapatos,
y te impresiona porque ella pisa re bien con su muñoncito. Y se adaptó, y ella dice, mamá, ¿me van a crecer algún día mis dedos? Dice ella, mi vida. Le dice a la mamá, ¿viste? Y ella tiene 7 años, 8, parece. Niveles de amputación. Es importante saber, por ejemplo, a nivel del muslo, la longitud ideal del muñón es de 25 a 30 centímetros desde el trocánter mayor. Pues, lo ideal es ese brazo de palanca. 8. Si se corta, volvemos a entrar, ¿eh? La pierna, por ejemplo, la longitud ideal es de 12 a 15 centímetros desde el borde anterior de la meseta tibial. A nivel del brazo, longitud 20 centímetros de la punta del acromion. Y en el antebrazo, la longitud ideal es 18 centímetros del olecrano. Esto es importante que sepan por ahí para que lean para el parcial. Esta característica del muñón ideal es importantísimo que lo sepan porque es lo que a nosotros nos va a permitir al momento de la rehabilitación. Ahora vamos a hablar de miembro fantasma, todavía no estoy hablando porque estoy hablando de características de los tipos de amputación y demás. La forma cónica o semicónica, en este caso cualquier muñoncito tiene que tener eso. Revestimiento cutáneo bien nutrido, no estirada ni laxa. Hay veces que la cicatrización es fea y hay que tener en cuenta las adherencias, si la piel no está muy finita, muy laxa, tiene que estar bien nutrido, tenemos que ver las condiciones de la piel, que no exista algún tipo de infección o algo de eso. Las extremidades óseas deben estar suficientemente recubiertas por tejido celular o tendinoso, tener buena movilidad y suficiente fuerza de palanca. ¿Qué hacemos si un paciente, por ejemplo, que no está bien, digamos, es un abuelito, lo tienen que amputar y él no tiene fuerza para trabajar, no está consciente, por ahí ni siquiera se le rehabilita más que nada para mejorar la postura y se le deja, ¿viste? No se le protetiza, nada. Conservar los arcos articulares de la articulación proximal. Por ejemplo, el miembro, en lo que sea miembro inferior, por ejemplo, a nivel de una transfemoral, lo que suele pasar es que el paciente haga una abducción y una rotación externa y flexión de cadera. No sé si ustedes vieron ese hombre que suele estar ahí en la esquina en la puerta de Dinco vendiendo ajo. Presten atención, él tiene la posición que por ahí él aparentemente no se rehabilitó. Entonces, él quedó en esa posición y es muy difícil después volverla a trabajar. El nivel principal debe estar cortado por encima del nivel de la amputación para evitar neuromas superficiales y dolorosos. A veces no le hacen bien y queda recontrasensible la persona. El muñón no tiene que ser doloroso, la persona tiene que estar, el muñón tiene que estar sumamente desensibilizado, tenemos que trabajar mucho en el muñón y la cicatriz correcta en el lugar adecuado. Bueno, la cicatriz a veces tiene colgajos, tiene fruncecitos que se generan justo a veces en la parte donde más contacto tiene y por ahí hace que la descarga no sea tan buena y sea dolorosa. Bueno, vamos a ir a la rehabilitación acá. Objetivos del tratamiento rehabilitador: obtener la bipedestación, restitución de la cosmética corporal, porque una persona obviamente que pierde su esquema corporal también. Realizar una marcha con apoyo bipodal, que descargue con las dos. Y otra cosa acá, como ven, que aprenda a ponerse por sí solo y conozca su prótesis. Nosotros habíamos ido al hospital, allá el pediátrico de, Madariaga, nomás de Posadas, al nuevo, fuimos a la parte de amputados, traumatología y rehabilitación y qué sé yo, llegó una nenita que había metido su mano adentro de un secarropas, y la amputaron, le hicieron digamos, una transhumeral, digamos, a nivel de la mitad tenía un muñoncito ella, lindo. Ella solita se ponía la prótesis, era re loca. Era obviamente cosmética la de ella para que no genere mucho impacto en la gente, obviamente. En el preoperatorio necesita la persona apoyo psicológico. Esto es un trabajo de un equipo interdisciplinario otra vez. Tiene que ir el psicólogo, está el médico clínico, estamos nosotros que le vamos a ayudar con los demás ejercicios. Ustedes me preguntarán para qué se harán ejercicios respiratorios. Normalmente después de un postoperatorio a veces la recuperación es larga y la persona tiene que aprender para tener suficientemente fuerza a nivel del tronco, de capacidad ventilatoria y compensar patologías de base en el caso de que la tengan. Normalmente en un preoperatorio tienen alguna patología de base que va a llevar
a que se le haga la amputación. Por ejemplo, diabetes, problemas musculares. Después acá, los objetivos también de la rehabilitación es conseguir la autonomía con el menor gasto energético posible, que el paciente obviamente aprenda a usar todos los músculos del miembro inferior, miembro superior, sin generar tanta fatiga, aprender a realizar aquellos movimientos de la vida diaria, dificultando la minusvalía para que sea lo más independiente posible, utilizar las posibilidades del paciente equipándolo con sistemas auxiliares, diferentes tipos de prótesis, ayudas técnicas, bastones, andadores y sillas de ruedas. Eso puede ser, por ejemplo, en el caso de que se maneje, hay jóvenes que andan libremente con su prótesis en su casa sin ponerse, con su amputación, con su muñón en su casa, sin ponerse la prótesis, de asaltitos y qué sé yo, hasta que, porque ya llega un momento que obviamente que se tienen que acostumbrar a vivir con eso y aceptarlo. El proceso de duelo que tenemos que tener en cuenta, va a tener distintas fases. No sé por qué puse todo junto acá. La fase del choque inicial, que le genera estupor. El paciente, por ejemplo, no reacciona, parece indiferente a todo lo que lo rodea, se muestra muy dependiente durante este estadio. El paciente no logra aceptar lo que le pasó, se siente un inválido, se siente que la vida se le vino abajo. Más allá de que por eso es importante la ayuda psicológica previa en el caso de un preoperatorio. Y las fases, por ejemplo, de estado de un duelo es la fase de negación, etapa de cólera, de irritación y agresividad, etapa de negociación. Esta de negociación es too much porque el paciente está convencido que él va, no sé, que no pasa tanto, pero bueno, etapa de depresión reactiva. Bueno, la etapa de negación y rechazo. El paciente es incapaz de aceptar su realidad, el paciente no quiere saber nada, se odia, pero él, si es por él, muere. La imagen corporal anterior está presente todo el tiempo, dice, pero ¿por qué? Yo era, qué sé yo podía hacer todo, el paciente no mira ni se toca nunca al lado amputado. Después la etapa de cólera, de irritación y de agresividad, bueno, realidad inaceptable, el paciente se siente solo, desgraciado, incomprendido, agredido. Esta etapa es muy triste porque a veces necesita atención, no tampoco la aceptan, puede mostrarse agresivo hacia su familia, proporciona al paciente ayuda y comprensión. Hay que entenderlo, porque a veces pasan a estar tan malos que agreden y sacan lo peor de que tienen ellos adentro y la familia o la enfermera se enojan, no quieren ni saber nada ni ayudarle. La etapa de negociación, que está bueno, poco pero frecuente, como lo dije, corresponde a la búsqueda de algún tratamiento milagroso, una prótesis mágica. Yo ahora voy a conseguir la prótesis y voy a ir a, no sé, a subir al Everest, ¿no? Una cosa así, ¿viste? El paciente volverá a ser como antes. Ay, me faltan letras. Se estaban portando re mal mis hijos. Esta partecita completé porque quería poner unas cositas más. Etapa de depresión reactiva. Ausencia del miembro no solo es física, sino que también es psíquica. Aquí existe pérdida de interés, toda. Puse las ABD porque no quieren hacer nada de su vida, digamos, la vida cotidiana. Ni comen, lloran todo el día, apenas duermen, tienen ansiedad. La verdad que es una etapa como una depresión, es una típica depresión. La verdad que es muy difícil a veces. Bueno, acá empezamos con algo que es importante, que nosotros lo vamos a ver, lo vamos a tener que tratar porque el paciente va a necesitar mucha ayuda acá, porque el síndrome, sabemos que es un síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas. O sea que el paciente va a tener muchísimas manifestaciones que él nos va a ir diciendo, que las podemos ir percibiendo nosotros por nuestros propios medios. Sensaciones, porque obviamente que son sensaciones que quedaron como un sesgo en la memoria del sistema nervioso, que alguna vez existió un miembro a ese nivel, y quedan un estímulo por todo lo que le sucedió a esa pierna, por todo lo trascendental que pasó, que va mandando información en la corteza sensorial, lo cual contiene una representación de la superficie total del cuerpo. Entonces, por ahí le van a llevar, y eso no es psicológico, es sumamente fisiológico, y que hay que tratarlo con distintos tipos de
de sensibilización, de hacerle consciente a la persona, y a veces eso tarda muchísimo, muchísimo en recuperarse. Bueno, son sensaciones que llegan al cerebro, son identificadas según sea su localización, en la piel, en la corteza sensorial, de la cual contiene una representación de la superficie del total del cuerpo. Lo que le va a pasar, por ejemplo, va a tener dolencia del miembro o del muñón o de la parte de la pierna que no tiene, distintas variantes, va a tener calambres, va a tener quemazón, va a tener picazón, va a tener un golpe, disparo o puñalada.